Bueno, seguimos con el libro de Romanos, libro tremendo que el Señor nos permite estudiar, y vamos ya por el capítulo 5, y es de bendición poder tener esto en nuestras manos porque nos confronta, nos anima, nos aviva y nos impulsa a seguir adelante. Es un libro que Pablo escribió aún sin haber ido a Roma. Pablo visitó Roma ya al final de sus días, pero había una iglesia que se había expandido porque así el Señor lo quiso, y seguramente es posible que conociera a algunas personas que estaban allá, y él le escribió esta carta a esos cristianos que estaban en Roma. Y para entrar ya al capítulo 5, pueden buscarlo ahí en su Biblia, ténganlo allí al principio. Yo voy a leer la versión PDT, es parecida, tiene algunos cambios allí en la lectura, pero me pueden seguir allí en la Biblia que ustedes tienen, si es de la manera. Y aquí nosotros en este libro de Romanos vamos a aprender muchas cosas. Pero antes de comenzar a hablar sobre lo que vamos a aprender, vemos que este mundo está abundante de problemas. ¿Quién no tiene problemas? Apenas salimos a la calle, se puede presentar un problema. Esta mañana salí y ahí yendo hacia por ahí conectado el centro comercial Palo Alto, la camioneta se me apagó. Digo, problema. Dios mío, ¿qué pasó ahora? ¿Qué hice? Nada. Padre, en el nombre de Jesús, ¡rum! Prendió. Bueno, me está avisando, ¿verdad? Como que para echarle el ojo porque hay algo allí. Entonces los problemas como que van avisando. Así también son el cuerpo, ¿verdad? Dice que uno debe escuchar el cuerpo. Cuando empieza, que me está doliendo aquí, escuchemos el cuerpo porque nos avisa de que tenemos que atenderlo. La persona que está a nuestro lado también a veces, sin decir nada, es posible que nos esté diciendo, quiero que me prestes atención. Entonces tenemos que estar siempre advertidos a las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, abundante de problemas, muchos problemas hay en el mundo, muchos problemas hay en un país, en un continente, muchos problemas hay en una organización. Caminábamos anoche y es posible, es seguro que en cada casa que vive, en las familias que viven en este lugar, hay situaciones de problemas. Y sin ir muy lejos, en tu casa y en mi casa hay problemas. Entonces, ¿quién está exento de problemas? Ninguno. Angustias. Entonces no es nada más el problema, sino que le permitimos que ese problema se nos encime. ¿Y empezamos a qué? A angustiarnos. La respiración ya no es, sino una respiración clavicular. No terminamos de llenar los pulmones, sino que es aquí. Y eso empieza a generar ansiedad. Y empieza a doler el estómago. Es como que si tuviéramos un miedo, un susto, esa angustia. Nos roba el tiempo, nos roba la paz. Y entonces empezamos a ver todo rojo, todo negro y sin esperanza. La desesperanza empieza a inundar nuestras vidas. No, yo creo que no, eso es imposible. Yo no creo que más nunca venga el agua. Se acabó. Tendremos que buscar el agua de lluvia y poner un canal para que lleguen los tanques y los pipotes. Entonces empezamos, ¿verdad?, a verlo todo negro, negativo. No, ese dolor de ese pie no se me va a quitar más nunca. Porque permitimos entonces que el problema hiciera en nosotros un cuerpo, y la angustia pasó entonces a la desesperanza. Y hay personas, hermanos, que pasan incluso más allá, situaciones de depresión. Y bueno, para de contar, sabemos situaciones que por permitir que las situaciones hundan más al ser humano, caen en situaciones terribles de sus vidas, incluso hasta la vida misma. Y la vida se vuelve un caos. Vemos caos en todos lados. Pero
hay una solución, y esa solución se llama Jesucristo. Es más, cuando nosotros estamos en esta situación, empezamos a leer la Biblia, pero buscamos el libro de Ensimismado, capítulo 5. Es decir, que todo lo que leemos no le prestamos atención, sino que estoy ensimismado en mi situación y nada de lo que leo, nada de lo que me dicen, nada de lo que hago o lo que hacen o lo que el Señor mostrando la salida, no la veo porque estoy ensimismado en mi problema y no puedo avanzar. Pero hay una solución. En Cristo obtenemos abundancia de paz, y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 5. En Cristo obtenemos abundancia de gracia. Esa gracia es un regalo, es un don que no merecíamos. Merecíamos otra cosa, merecíamos la muerte por causa del pecado, dice la palabra, pero el don de Dios, la gracia de Dios manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, nos inunda y tenemos abundancia de gracia. Tenemos también abundancia de esperanza. ¿Y esto por qué? Porque entonces aprendemos, como dice la palabra, que nuestras cargas, cuando vienen los problemas, los echamos o las echamos encima del Señor, sobre el Señor. Descansamos en Él y Él cumple su promesa si realmente creemos que Dios lo hace. Entonces tenemos abundancia de paz, abundancia de gracia en Cristo, abundancia de esperanza y abundancia de vida. No lo coloqué allí, pero la vida se hace abundante en Cristo Jesús. En Cristo somos suficientes. Él es suficiente para nosotros. No hay nada vacío que Él no pueda llenar. Cristo lo puede llenar. Entonces en este capítulo vamos a aprender la profundidad del amor de Dios manifestado en Cristo. Nosotros podemos ver el sacrificio. Todos conocemos lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creamos en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo leemos y podemos decir que hasta es poético. ¡Qué amor! Pero allí hay una profundidad en el amor que Dios nos tiene de haber entregado parte de Él por causa de nosotros, por amor. Vamos entonces a comprender esto, la profundidad del amor de Dios manifestado en Cristo. También veremos la seguridad de la salvación que Él nos ofrece. ¿Has pensado? Y por ahí a veces en la calle uno camina y alguien se nos acerca y nos dice: ¿estás seguro dónde vas tú hoy? Si mueres, ¿dónde tú vas? Y eso nos deja pensando, ¿verdad? No, yo voy al cielo. ¿Estás seguro? Bueno, sí, pero creo que sí. Entonces, hay una inseguridad, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús tenemos la seguridad de la salvación. Si creemos realmente que Él es el Hijo de Dios y que Él vino por nosotros y que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Entonces vamos a entender un poco, comprender un poco más de la seguridad que nos ofrece Jesús, de la salvación que nos ofrece Jesús. También la importancia de regocijarnos en la esperanza en Cristo. La esperanza o la importancia de regocijarnos, de alegrarnos, de hacer fiesta, de celebrar que tenemos esperanza en Cristo. ¿Alguna vez hemos celebrado que tenemos esperanza en Cristo? ¿Cómo lo celebramos? ¿Será que ponemos bombas y hacemos una fiesta y ponemos música? Eso es bueno, ¿verdad? Es sabroso compartir la música, las bombas y en familia, entre amigos. Pero la mayor manifestación del gozo es la vida que vivimos. Nos regocijamos porque la vida, aún en medio de la tribulación, manifestamos que Cristo vive y transforma nuestras vidas y sabemos que tenemos una salvación en Él. Entonces vemos que el Señor a través de Pablo nos anima en este capítulo 5 y nos viene animando, preparando en los capítulos que predecieron a vivir en esa realidad de la gracia en Cristo Jesús. Hay una verdad, hay una realidad que tenemos que caminar,
vivir en Cristo Jesús no es solamente, como decía en el último capítulo del libro de Job. Él dice en algunos de los versículos: de oídas te había oído. En alguna oportunidad yo escuché de ti, Señor. Y hacía cosas que otros hacían porque veía que era bueno. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, entonces, como dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Pero dice que la palabra dice que nadie vio a Dios. Pero cuando Jesús toca nuestro espíritu, podemos verlo con esa vista espiritual que Él transforma nuestras vidas. Vivir en esa realidad es una bendición. Vamos a orar para poner esto delante del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar delante de tu palabra. Padre, glorifícate en esta hora. Sé tú manifiesto, Señor, en cada versículo, en cada palabra, en cada frase que vamos hoy a estudiar. Que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestro entendimiento y podamos recibir de ti lo que hoy tú quieres darnos, Señor. Quita todo aquello, lo espiritual, natural, que quiere interponerse en tu enseñanza, y que más allá de conocimiento podamos ponerlo en práctica día a día en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Señor, día a día, porque sabemos que hay un mundo donde vivimos que está en caos, Señor. Padre, hoy te pedimos que seas tú alumbrando nuestro camino para avanzar de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces vamos a leer en el capítulo 5, verso 1 hasta el 2. Solamente 2 versículos vamos a leer por ahora. Dice así, versión que estoy leyendo yo. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Qué bendición esta palabra. Imagínate por un momento una persona fugitiva. ¿Sabe qué es un fugitivo? Una persona que hizo algo mal y se escapó y lo están buscando por todos lados, ¿verdad? Imagínate ese cuadro, una persona que lo están buscando por todos lados. Esa persona, ¿cómo se puede sentir? Lo está buscando la justicia. Lo quiero agarrar porque quiero meterlo preso, porque esa persona hizo algo indebido, incorrecto, y hay que meterlo preso porque la justicia tiene que alcanzarlo. Y ese hombre, esa persona, anda corriendo y de un lugar va a otro, y cuando ve que hay personas que lo están viendo mucho, sale corriendo y ve a la gente así como por encima del hombro. Siempre anda asomándose por las hendidas de las ventanas, siempre anda asustado, siempre anda temeroso, siempre anda respirando aquí encima sin llenar sus pulmones, con ansiedad. Busca dónde esconderse, no encuentra escondite. Incluso sabemos de una persona hace años que lo estaban buscando y se enterró 3 metros abajo de tierra en el continente, en el otro continente, y allí lo encontraron. ¿Será que las lombrices dijeron: mira, por aquí está este hombre? Es decir, que no nos podemos esconder de la justicia, no nos podemos esconder. Yo he visto casos, no sé si ustedes han visto, de gente que han escrito libros de la forma incluso como fueron fugitivos, se escapaban, películas que dicen, y siempre hay algo o alguien, algo hace mal, que siempre lo encuentran. Entonces, las situaciones que nosotros hacemos siempre tienen consecuencias, sean buenas o malas, y siempre nos alcanzan, sean buenas o malas. Oye, pasaron hace 20 años que yo hice eso. Ay, gracias, Dios mío. Pero resulta que pasaron 10 más y me alcanzó lo que yo pensaba que más nunca eso iba a ocurrir o iba a salir a la luz.
No hay nada que se escape de la luz de Dios. Entonces ese hombre vive con un miedo constante, sin paz. Por supuesto, no tiene paz, anda angustiado todo el tiempo. Pero un día, pasado el tiempo, recibe una noticia de que ha sido indultado. ¿Sabes lo que es un indulto, verdad? El presidente de la República del país X dice: Pedro Palito está perdonado, lo indultamos. Cuando ese hombre recibe esa noticia, ¡wow! Y además dice que puedes vivir libremente y puedes gozar de todos los beneficios como cualquier ciudadano que no ha cometido absolutamente nada. ¿Cómo se sentiría esa persona cuando recibe esta noticia? Angustiado, lleno de paz, ¿verdad? Lleno de gozo, de regocijo. Estaría pero feliz de esa noticia que ha recibido. Voy a poder caminar libre. Nadie me va a tener que detener. Voy a darle cara a todo el mundo. Caminaré por las avenidas sin que nadie me persiga. Ya no me sentiré perseguido. Seguramente un alivio profundo y una esperanza renovada va a sentir este hombre. Bueno, en Romanos 5 nos habla de un indulto, pero aún mayor. Nos habla de cómo de enemigos de Dios hemos sido hechos justificados y reconciliados con Él gracias a Jesucristo, porque Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar allí en la cruz. Y es importante reconocer, entender, comprender lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos quiere enseñar a través de este capítulo 5, que nos revela el fundamento de nuestra relación con Dios, que no está basada en lo que hacemos, sino lo que Él hizo por nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, no vale lo que hagamos o lo que hicimos esto, lo hicimos lo otro, me siento culpable, pero es que nunca alcanzaremos la mirada de Dios si no vamos a través de Jesucristo. Nos enseña Jesús de pasar de la culpa a la paz, del miedo a la esperanza inquebrantable y de la lejanía a una cercanía íntima con el Padre. La salvación. ¿Qué es para ti la salvación? La salvación de tu alma. Es un regalo que no podemos alcanzar por más que hagamos cosas. Es un don, es un regalo de Dios para nuestras vidas por medio de la vida de Jesucristo. ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Tenemos una paz inquebrantable cuando pensamos en ese día glorioso. Si Cristo viene, rompe los cielos y nos llama, como dice la palabra en Tesalonicenses y como dice también el Señor en los Evangelios, estaremos con Él en las nubes. ¿O tengo dudas de mi salvación? Esta paz inquebrantable que nos da el Señor a través de Jesucristo, nos la ofrece el Señor hoy, en este momento. Y vamos a explorar entonces en este capítulo 3 verdades gloriosas que nos regala el Señor, que son pilares de nuestra vida cristiana. Primero, la paz con Dios y el acceso a su gracia. ¿Cómo recibimos la paz de Dios? ¿Y cómo entramos a esa gracia? Antes, en la antigüedad, el templo que había para adorar a Dios tenía el lugar, el atrio, que era afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba cerrado con unas cortinas y entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año a expiar los pecados. Y dice que entraba con una cadena, al final de su vestido tenía unas campanitas y entraba con una cuerda. Y escuchabas si estaba vivo porque se movía, caminaba porque sonaban las campanitas, si no estaba en pecado. Pero si estaba en pecado moría y entonces lo jalaban con la cuerda, lo sacaban de él. Es decir, que antes no podíamos acceder en pecado a la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año. Pero ahora Dios rompió con eso a través de su Hijo Jesucristo y tenemos el acceso
al trono de la gracia a través de su Hijo, y podemos entonces disfrutar de esa gracia hermosa que Jesús nos ofrece hoy. Y ya no hay un templo, ya no hay casa que podamos construir, sino que nosotros mismos somos templo y morada del Espíritu Santo, que es tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. En segundo lugar, vamos a ver la demostración suprema del amor de Dios. Y en tercer lugar, la supremacía de Cristo sobre el pecado. O sea que Jesús es mayor que cualquier pecado que nosotros podamos cometer o que cualquier hombre pueda cometer. Vamos a sumergirnos juntos para que aceptemos nuestra fe sobre Jesús, que es nuestra roca firme, y podamos regocijarnos en el inmensurable amor y gracia de Dios. Ahora sí vamos a leer desde el 1 al versículo 5 del capítulo de Romanos. Leemos otra vez. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. ¿Qué es la fe? Es, aunque no veamos algo, es creer aunque no lo veamos. ¿Sí? Es aquello que nos muestra el Señor, que aunque no es palpable, aunque los ojos nuestros no lo pueden ver, pero por fe creo que sí lo veo en Cristo Jesús, y yo puedo ver mi salvación. Tú puedes ver tu salvación por fe en Cristo Jesús. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios que ahora disfrutamos, y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Y el 5 dice: esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. La esperanza del amor de Dios en nosotros. Antes de Cristo, estábamos entonces enemistados con Dios. Había algo, una barrera que nos impedía acceder a Dios. Había un abismo, había un muro, no podíamos acceder. Había enemistad entre Dios y nosotros. ¿Por causa de qué? Del pecado original de Adán, que como fue el primer hombre, eso fue transmitiéndose de generación en generación. Ustedes saben que los niños, cuando nacen, van creciendo. ¿Quién enseñó a los niños a pegarle a otro? ¿Quién enseñó a los niños a que esto es mío? ¿Quién enseñó al niño? Bueno, ese muchachito, ¿qué le pasa? Como que viene ya inoculado, ¿verdad? Ya venimos ya del vientre de nuestra madre con esas características de maldad. Ay, pero es tan tierno el bebé, tan chiquito, pero mira cómo se porta. ¿Quién enseñó eso? Seguramente fuiste tú. No, fuiste tú. No, eso es lo que es que venimos. Entonces, cuando vamos creciendo, nos vamos mejorando las técnicas de maldad. Entonces ya nuestra mente, a partir de los 6, 7, 8 años, ya empieza: mira, si le hago esto, entonces voy a recibir esto, y empieza entonces uno a tener esos pensamientos, la malicia, ¿sí? Empiezo yo a manipular ya con conocimiento de causa, que voy a obtener algo, y solo Jesús puede romper con esos pensamientos. Y es una batalla diaria, porque Cristo vino a nosotros, nos dio gracia en el momento que recibimos al Señor, la salvación, y hasta ahí se terminó todo. Día a día tenemos situaciones, problemas a la calle, tentaciones, pero la gracia de Cristo nos ayuda a sobrepasar todas estas cosas. La justificación por la fe, que significa ser declarados justos, no por nuestras obras, sino por creer en Jesús. Esto cambia radicalmente nuestra situación delante del Padre. Es decir, que Jesús vino a tener un puente en ese abismo. Mediante la cruz,
nosotros podemos pasar ese abismo y acceder al Padre. Solamente a través de Jesús. Y el resultado que nosotros obtenemos cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, automáticamente es la paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios. No, pero yo antes buscaba a Dios y yo hacía cosas para acercarme a Él. Pero solamente a través de Jesús es que Él puede recibirnos. Solamente a través de Cristo Jesús podemos nosotros acceder al Padre. Ya no somos sus adversarios. Él nos reconcilió a través de Cristo Jesús. Estamos reconciliados con Dios mediante la obra de Cristo en la cruz. Y además por medio de Jesús tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Firmes en la gracia de Cristo Jesús. Entonces la gracia no es un evento único, como decía hace un ratito, sino es un lugar en el que permanecemos en una posición segura. Si avanzamos de la mano de Jesús día a día, buscamos a Jesús para que Él nos ayude, buscamos a Dios a través de Jesús para que Él nos alimente espiritualmente a través de la palabra, para que nos dirija, para que nos oriente, para que su palabra sea lumbrera a nuestros pies, entonces esa gracia será permanente, no un evento único cuando yo me bauticé o cuando ese día glorioso que yo sentí una alegría hermosa, sino que esa alegría hermosa va a durar siempre y para siempre, aún en medio de la tribulación. Esa es la gracia que el Señor nos ofrece. Y esa seguridad nos permite entonces regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Y vemos que Pablo añade que nos gloriamos incluso en las tribulaciones. Varias veces hemos dicho acá, ¿verdad? ¿Cuándo nos gozamos? Cuando hay problema. Llegó un problema. Saca la pandereta, la guitarra y cantemos. El humano no acciona así, ¿verdad? Primero recibimos la situación, o nos entristece, o un momento nos angustia, nos preocupamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar allí? Dejamos que el río de la preocupación nos arrastre y nos lleve con las piedras y vayamos como en una ola. Ustedes se los ha llevado una ola en el mar. Es terrible, ¿verdad? Uno no sabe dónde agarrarse, uno no haya dónde, es demasiado fuerte. ¿Ah? Correcto. ¿De dónde me aferro? De ningún lado, no puedo. Una vez yo sentí hasta que la cara me la pasaba la cara por la arena. Yo, Dios mío, ¿dónde estoy? Cuando salí, ni sabía ni dónde estaba. En una oportunidad fuimos a la playa, había una hermana que venía, había muchas olas, y hola, ven. Nosotros estábamos ya detrás de las olas, y venía una ola y la arrastraba y salía otra vez, volvía y la volvía a arrastrar, y ya andaba por los pelos todos. Qué tremendo, no podía pasar. Hasta que por fin la agarramos y la sacamos del lugar donde reventaban las olas. Así son los problemas. No hallamos de dónde agarrarnos cuando dejamos que el río nos lleve, el río del problema. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, cuando viene la acechanza, nos agarramos de Jesús. Y te aseguro que Él nos va a sostener con mano firme para que ese río, para que esa ola no se embata, para que podamos avanzar y podamos resolver la situación en su nombre. Él nos va a dar la salida, Él nos va a alumbrar el camino, pero debemos verlos a Él, no al problema. Ver las cosas a través de los ojos de Jesús, no a través de nuestros propios ojos, que son engañosos. Así como en ese desierto, ¿verdad? Que la gente ve alucinaciones. Llegó así. Resulta que hubo un palo seco con huesos secos allí. Así es cuando nosotros andamos en este mundo sin ver a Cristo la situación del problema, sino que entonces nos enfocamos en el problema y lo que vemos como huesos secos. No vemos la salida, no vemos el agua, no vemos la situación para salir de allí. Y entonces Pablo nos enseña
que esos problemas, esas tribulaciones, esas angustias producen paciencia, producen carácter probado y esperanza. O sea que gocémonos cuando vienen las pruebas, porque es Dios. Imagínate que Dios nos pone allí en el ¿cómo se llama la rueda esa que usa el alfarero? Que le da ahí, empieza a rodar y el barro, sube el barro en sus manos y empieza a moldearnos, y cuando entonces está lista, tiene defecto todavía, la rompe y vuelve otra vez a hacer una masa, y así vamos. Pero estamos en sus manos. Él nos está formando el carácter a través de las situaciones que nos sobrevienen en esta vida, y con un propósito que es posible que en el momento no lo entendamos, pero pasados los días, meses o años incluso, entendemos por qué pasamos por esa situación. Y después que entonces esa vasija de barro está bien hecha, así la vende o así la coloca en el mostrador, la mete en el horno a no sé cuántos grados centígrados allí para que se cocine, y después entonces la pinta y la pone hermosa. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Pero es necesario que pasemos por tribulaciones, porque esas tribulaciones nos forman el carácter y prueban nuestra fe y nos da esperanza. ¿Quiénes no han pasado por problemas en esta vida? Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Y hoy podemos decir que hemos aprendido de las cosas que nos han ocurrido. Y si volvemos a caer con la misma piedra, es porque nuestros ojos no están puestos en Cristo Jesús. Nos ha advertido, nos caímos, el Señor nos levantó, nos puso vendas, nos curó, nos hizo el tratamiento, pero después salimos a la calle y volvemos a pasar por el mismo hueco. Y nos volvimos a caer. Entonces, solamente estamos viviendo, si vivimos de esa manera, con una gracia como que fue de una sola vez, no una gracia que permanece para siempre. En esto que hemos hablado, se asienta la doctrina de la justificación por la fe, que es un pilar fundamental de nuestra vida cristiana. La paz que obtenemos no es una paz con nosotros mismos, aunque la experimentamos, ¿verdad?, cuando andamos en el Señor, pero es una paz con Dios. Ya no somos fugitivos. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Después que pecaron, se escondieron. Corre, Eva, vamos a escondernos por aquí. Mira, escucho la voz de Dios. Adán, Eva, saben a todos, no, corre. Y se escondieron. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Y por qué están allí? No, es que estamos desnudos. ¿Y cómo saben ustedes que están desnudos? Es que esa mujer, no es que él, es que ella. Buscamos echarle la culpa a todo el mundo, no vemos la responsabilidad que tenemos de nosotros haber vuelto a caer en la situación que caímos. No es que el país, no es que es la situación, la economía, el vecino, mi esposa, mi esposo, mi mamá, pero nunca vemos que somos nosotros. Algo de responsabilidad tenemos nosotros por causa de la causa que estamos viviendo. Entonces, cuando esa enemistad con Dios a través de la cruz de Cristo, a través de la gracia, se desvanece, cesa la hostilidad divina hacia nosotros, porque merecíamos la muerte. Nos están buscando para que muramos, pero en Cristo Jesús ahora Dios nos busca para que vivamos con Él para siempre. Ese es el pensamiento del que está en pecado y no ha conseguido Jesús su paz. Siempre anda escondiéndose, buscando como que alguien lo persigue, alguna situación. Siempre le debo plata a alguien. Mira, mejor no me muestro por aquí porque esa persona, yo le hice esto hace un año y yo no sé si tiene reconcomio conmigo. Siempre andan buscando esconderse de las situaciones, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, enfrentamos lo que nos viene delante en el nombre de Jesús. Y el sacrificio de Cristo ha saldado nuestra deuda. Es decir, fin
de la enemistad. Es un sello. Consumado es. Ya no somos más enemigos de Dios. Dice la palabra que cuando no estamos en Cristo, parafraseando, somos enemigos de Dios, pero cuando estamos en Cristo nos convertimos en amigos de Él. La gracia no es solo un favor inmerecido inicial, sino el poder continuo de Dios que nos sostiene. Él nos sostiene por su gracia. Hay una canción hermosa que habla de eso. Solo su gracia me ha sostenido. Hermoso que podemos nosotros reconocer que la gracia del amor de Dios es la que nos sostiene de su mano. La esperanza de la gloria es la seguridad de nuestra futura y completa salvación y comunión con Dios. El Señor aquí nos enseña que incluso las dificultades forjan nuestro carácter y profundizan nuestra esperanza. Es un concepto crucial para los nuevos creyentes, sobre todo que enfrentan desafíos. Porque cuando venimos a Cristo, estamos recién convertidos, vienen situaciones incluso peores de las que antes habíamos vivido, porque el Señor nos está abriendo los ojos a un mundo ahora espiritual. Y podemos ver entonces las acechanzas espirituales, no nada más físicas, sino ahora que el Señor nos abrió los ojos para poder percibir lo espiritual. Entonces, sobre todo los nuevos creyentes deben estar fundamentados en esta gracia de Cristo, que no es de una sola vez, no es continua, es diaria, para que podamos avanzar de la mano de Jesús día a día. Y como comunidad de fe, juntos ir hacia la meta. No estamos solos, no estás solo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hablando de hombre como ser humano. Entonces siempre el Señor nos agrupa, nos congrega en la iglesia para que juntos podamos avanzar, ser nutridos y que tengamos esa esperanza también juntos y nos ayudemos los unos a los otros. La idea no es tener que ganarse el favor de Dios, ¿sí? Sino que ya Dios nos lo dio como un regalo mediante la gracia salvífica en Cristo Jesús. Muchas personas, yo venía, hace un rato hablaba que yo vengo de una religión cuando era pequeño. Muchos venimos de religiones o de experiencias donde sentíamos que debíamos hacer algo para ser aceptados. Pero en Cristo lo que tenemos que hacer es creer. Sí tengo que hacer algo, creer en Jesús y poner mi vida en sus manos. Es lo único. Mi corazón, Señor, te lo entrego. Vamos a hacer un ejercicio. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, te entrego mi corazón. Dile así, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi Padre. Y entender esta paz y acceso a la gracia nos quita una carga inmensa, hermanos. Imagina personas que tenían que hacer muchas cosas, sacrificios, que tenían que buscar animales, o tenían que caminar 800.000 metros, o tenían que saberse una retaíla de oraciones o de rezo, porque tenían que hacer algo para poder acceder al trono de la gracia. Pero el Señor nos dice, no es así. Es solamente tu corazón. Cree en mí, dice el Señor. Solo cree en mí y recibirás la vida eterna, recibirás el gozo, recibirás la salvación, recibirás eso que estás buscando en tantos años que estás buscando. En mí lo vas a conseguir, pero a través de Cristo Jesús. Nos prepara para las inevitables dificultades de la vida. Son inevitables, hermano. Enseñándonos que las tribulaciones no son una señal de que Dios nos ha abandonado. Ay, Dios no está conmigo. Me está pasando esto y Dios me dio la espalda. Dios mío, ¿por qué me haces esto? Sino que las tribulaciones son un gimnasio para aumentar nuestra fe. Imagínate la fe como un músculo chiquitico. Y mientras uno va al gimnasio de las tribulaciones, ese músculo comienza a crecer y fortalecerse, y ya puedo entonces caminar con más vigor y puedo ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios.
Y esto lo podemos ver también en Juan 14:27. Dice el Señor Jesús, con su propia boca Él dijo esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea que el mundo da una paz, pero es una paz que es efímera. Es una paz que es engañosa. Es una paz que dura una noche, 3 días, 5 días, una semana, un mes, un año es posible. Pero no es una paz que nos inunda en una seguridad día a día, de aunque vengan olas, ríos, aunque se anegue mi vida, yo tendré esa paz en Cristo Jesús. Hermanos, el mundo lo vemos cómo está corriendo aceleradamente hacia una situación que pareciera como una cascada que no tiene fin. Y vemos que la gente está corriendo hacia allá. Vemos la gente cómo está agolpada, buscando cómo llenar un vacío. Gente que lo tiene todo, pero no tiene nada porque sienten vacíos en su corazón. Gente que son multimillonarios, gente que tienen muchas cosas en las posesiones, no que son malas, son buenas, pero cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en las cosas materiales, no llena el vacío, que nacemos con ese vacío. Nacemos con un nombre, un vacío que se llama Jesús. Por eso cuando tenemos conocimiento, entendimiento de las cosas, cuando ya somos grandes, podemos entonces reconocer lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Y entonces, en obediencia, ¿qué hacemos? Creemos. En obediencia, ¿qué hacemos? Vamos a las aguas y nos bautizamos. En obediencia, ¿qué hacemos? Empiezo a caminar de la mano del Señor a través de su palabra. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea que un corazón sin la paz de Dios siempre está turbado o tiene temores. La paz de la que habla Jesús y Pablo es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es sobrenatural. No es la ausencia de problemas. Ay, me voy a meter cristiano porque no me van a dar más problemas. Primero nos metemos, ¿verdad? Y en segundo lugar, es una mentira. No, los problemas no son la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos cuando vamos de la mano de Jesús, como decíamos en un principio. También en Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bendición esas palabras. Acordémonos de esa frase, de estos versículos, cuando vengan los problemas y las situaciones a nuestra vida. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús ofrece un descanso, ese descanso y esa paz que la justificación por la fe nos da. Ahora te pregunto, ¿hemos abrazado plenamente esta verdadera o esta verdad de paz inmerecida y acceso constante a la gracia de Dios? ¿Reconocemos que tenemos una paz que Dios nos ha dado día a día a través de la gracia, a través de Jesucristo, a través de la gracia de Dios, de su amor, mediante Jesús? Y si es así, ¿cuánto valoramos el amor que hizo esto posible? El amor de Dios. ¿Cuánto valoro yo ese amor inefable que Dios tiene, que envió su Hijo para morir por nosotros? ¿Cuánto yo valoro eso cuando vienen las situaciones de problema? ¿Cuánto yo valoro eso cuando vienen las tentaciones? ¿Cuánto yo valoro eso cuando tengo que tomar decisiones? Vamos al segundo punto, la demostración suprema del amor de Dios. Vamos a leer Romanos 5, del 6 al 11. Cristo murió por nosotros,
en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena, arriesgar su vida. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesús. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este es el clímax, este es el pico, lo máximo de la demostración del amor de Dios por nosotros, de ese amor divino. Cristo no murió por gente buena, Cristo no murió por sus amigos, sino por nosotros, por los pecadores, los que estábamos enemistados con Dios, los que estábamos en contra de Él por causa de ¿qué? Del pecado. El pecado nos separaba de Dios. De hecho, la palabra muerte significa separación. Separación de Dios. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da vida y vida en abundancia. Nos reconcilió por su muerte cuando éramos sus enemigos. ¿Cuánto más seremos salvos por su vida ahora que somos sus amigos? Cuando nos acercamos a Jesús, a Dios a través de Jesús, nos volvemos amigos de Dios. La salvación no es solo pasada, sino también futura. Cuando comprendemos la gracia de Dios, no es que la recibimos una sola vez, sino que tenemos una salvación futura y también presente en la vida de Cristo. O sea que vivimos en la gracia de Dios, en sus manos, por amor a nosotros. Es un amor sacrificial. Vemos ese amor sacrificial que Dios tiene con nosotros, que nos destaca la propiciación, que es la satisfacción de la ira de Dios para reconciliar al mundo con Él a través de Jesucristo. Él envió a su Hijo para poder entonces acercarnos a Él. La cruz no fue un acto impulsivo de Dios. Bueno, yo creo que mira cómo está el mundo. Jesús, ¿qué te parece si vas para allá y te entregas allá? ¿En serio? Sí, sí. Eso no ocurrió así, sino que fue un plan eterno de Dios para redimir a la humanidad, para pagar el precio por la humanidad. Y ese plan se concibió ahí mismo en el Edén, después que el hombre cayó por el pecado. El amor de Dios no es una respuesta a nuestra bondad, sino que se revela mientras éramos hostiles. La muerte de Cristo es el fundamento de nuestra justificación, hermanos, y la garantía de nuestra futura salvación. Ahí nosotros estamos garantizando nuestra salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Pero no se quedó allí. Él resucitó y está vivo. Y Él vive y vive en nosotros. Enfatizamos que su valor, hermano, no se basa en nuestro desempeño, en lo que hacemos, sino en el inmenso amor que tiene Dios para con nosotros. O sea que no tenemos que probarnos a nosotros mismos cuán bueno soy, o cuán malo soy. Dios mío, déjame, tú me estás llamando, yo oigo tu voz, pero primero déjame arreglarme, porque mira, estoy mal vestido, estoy despeinado. Mira, Señor, esta situación, yo estoy demasiado embarrado con el pecado. Señor, yo no me puedo presentar así ante ti. Dios mío, o sea que vemos a Dios como si fuera una entrevista de trabajo. Tenemos que ver, no lo vemos como que no me tengo que poner la corbata, me tengo que bañar, me tengo que pulir, tiene que ser el día tal exacto o a la hora exacta, porque si no, pues empezamos a colocar nosotros mismos trabas, obstáculos para avanzar hacia Dios. Pero resulta que Dios nos recibe así mismo como estamos, así mismo como venimos de ese mundo lleno de lodo. No sé si en lo espiritual, como dice por ahí, a veces hay personas que están tan enlodadas como yo, como tú, como estamos, no sé, en el pecado, que se ponen guante para sacarnos de vida de la podredumbre donde estábamos.
Y después, ¿qué hace? Nos pone en un lugar, nos echa el agua. Dice que con hisopo, dice el Salmo 51, lávame con hisopo. Hisopo es una mata que la usamos para hacer limpiezas en los rituales judíos, para purificación. Entonces nos limpia con sumo cuidado, con sumo amor, y nos va, entonces nos viste, nos pone el anillo, así como el hijo pródigo que regresó después de habérselo dado hasta con los cerdos, que quería comerse la comida de los cerdos, pero cuando se dio cuenta dónde estaba, Dios alzó la mirada al cielo y volvió a su padre, y su padre lo recibió. Así nos recibió el Señor. No importa cómo estemos, Dios nos recibe y nos limpia y nos lava mediante la sangre de Cristo Jesús. La comprensión de que Dios murió por nosotros siendo pecadores genera una humildad profunda y un amor recíproco. Entonces, Señor, porque tú me amaste primero, ahora yo te amo a ti también. Y ahora quiero servirte y quiero agradarte en todo lo que haga. Señor, no soy perfecto, pero en ti me quiero perfeccionar día a día a través de tu palabra, Señor. Y también contrarresta cualquier sentimiento de ser demasiado malo o no merecer el amor de Dios. No, yo soy demasiado malo para merecer eso. No. La gracia del Señor, el amor genuino de Dios por nosotros, derrumba todo ese pensamiento, porque impacta nuestro espíritu, nuestra vida, y nos hace comprender esa obra del Señor en la cruz. El pasaje cumbre es Juan 3:16, y lo hemos leído anteriormente en otro servicio. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo engloba, encapsula el amor de Dios expresado en la muerte de Cristo por los pecadores. De tal manera, o sea, que es un amor que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Es un amor que no podemos comprender. Leíamos hace un ratico que es posible que alguien se arriesgue su vida por alguien que es bueno, pero nadie va a entregar su vida por alguien que es malo. Y todos nosotros somos pecadores, y Dios entregó a su Hijo su vida por nosotros pecadores. Siendo malos, Él nos justificó por la fe, por medio de la vida de Jesucristo, y nos justifica diariamente. También Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Pablo, vemos que en este capítulo de Romanos eleva esto al decir que Cristo murió por sus enemigos. El amor de Dios va más allá de cualquier amor humano, hermano. No lo podemos comprender. Ahora, si Dios nos amó de esta manera cuando éramos pecadores, ¿cómo deberíamos nosotros amar a las personas que nos hacen daño? A las personas que nos quieren mal, a las personas que nos hacen sufrir, a las personas que buscan ponernos el pie. ¿Cómo debemos amarlos? Si Dios nos amó a nosotros siendo malos. Porque es un caso especial, Dios, no, es demasiado. Esta persona me tiene a mí la barba verde y me dejó sin pelo. Pues Dios también envió a su Hijo por esa persona, porque lo amó también a Él, así como nos amó a nosotros. Esta inmensa obra de Cristo nos lleva a comprender su supremacía sobre el pecado y la muerte. Y ahí vamos a leer Romanos, ya al final, el tercer punto, del 12 al 21. Y ahí habla sobre Adán y sobre Cristo. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir.
Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice en otra versión. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó más el generoso amor de Dios. Aquí es donde dice otra versión, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Entonces, Pablo aquí introduce una analogía entre Cristo y Adán. Adán y Cristo. Por un solo hombre, que fue Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. Allí como que, bueno, otros dicen, bueno, pero si Dios hubiese agarrado y lo destruye y vuelve otra vez a hacer lo mismo, es que posiblemente que tenía que pasar otra vez. Hubiese destruido a Adán y a Eva, hubiese hecho a, no sé, Efraín, a Juana, y seguramente hubiesen hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque ya el enemigo de Dios, Satanás, estaba en esta tierra. Y el Señor lo reprenda, sigue buscando a aquellos que están desapercibidos, los que están viendo a los lados sin ver a Jesús, y busca entonces hacerle caer de manera sutil. No se presenta como un tridente con cola y echando fuego, sino de la manera más sutil hace que el hombre peque. Así como le dijo a Eva, Eva, que belleza, no sé, no lo dice la palabra, Eva, qué hermosa, Eva, mira, ven acá, vamos a hablar. Esta es un cafecito. Eva, ¿sabes qué? ¿Quién te dijo de eso? No, yo no podía comer eso. Así viene, ¿verdad? Te aseguro que si hubiese aparecido echando fuego, Eva sale corriendo, desesperada. No, tengo miedo. No. Y así viene la tentación. El enemigo se lo reprenda buscando a quien devorar día a día. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no pecaron específicamente como Adán. Pero la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron mucho más. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesús, la gracia de Dios. Entonces, si por la transgresión que reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia por medio de Jesucristo. La justicia de Cristo contrarresta y supera la transgresión de Adán, y lo supera por mucho, por miles y millones de muchos. Entonces vemos aquí la doctrina del pecado original, el pecado adámico. Aquí comenzó toda la situación, pero Cristo vino para romper con eso a través del amor de Dios por nosotros. Envió a su Hijo para que pudiéramos ser salvos y libres del pecado. Cristo no pecó. Cuando Él estuvo en esta tierra, Cristo no pecó. Y no pecó porque Él es 100% Dios, 100% humano. Y va formando en nosotros ese carácter a través de las pruebas y las tribulaciones. Desearíamos ser como Jesús, pero vamos camino a ser como Jesús, porque vamos de su mano. El pecado de Adán no fue un solo pecado personal, sino que sus consecuencias trajo
por culpa de ese pecado, toda la humanidad viene imputado ese pecado sobre la humanidad. De la misma manera, la justicia de Cristo no es solo justicia personal, sino que es imputada a todos aquellos que creen en Él. Aquí vemos cómo establece Cristo la superioridad como el segundo Adán, en la nueva cabeza de una nueva humanidad, la nueva iglesia. Esta iglesia que Cristo fundó es la iglesia de Cristo por la sangre del Cordero que Él vertió en la cruz del Calvario. Hoy tenemos acceso a esa gracia, acceso al trono de la gracia. La gracia de Dios es más poderosa, mucho más poderosa que el pecado, que cualquier pecado humano. No hay pecado que Dios no pueda lavar. Lo que necesita Dios es un corazón arrepentido y que crea en Cristo Jesús. Y Él lo toma de la mano. Entonces esto nos ayuda, hermanos, a entender por qué el mundo está como está y por qué todos necesitamos a un Salvador. Esto explica la raíz del problema, la raíz del pecado que fue concebido allí en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Pero hay una solución, y la solución definitiva es Cristo Jesús. Él es la solución para el pecado. Entonces es un mensaje de esperanza que nos abruma, es abrumador, es algo que nos da gozo, es algo que podemos ver delante de nosotros, que es una esperanza palpable. No importa cuán profundo sea el pecado que algún hombre haya cometido, que tú o yo hayamos cometido, la gracia de Cristo es infinitamente mayor a esa circunstancia, a ese pecado que tú y yo cometimos. Fuimos lavados, somos lavados por la sangre del Cordero. Entonces esto nos da una seguridad de pertenencia a esta nueva familia de Cristo, a la iglesia que Él fundó. Después que Él se fue, mandó al Espíritu Santo Consolador, que Él está con nosotros en este momento. Y Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús contrasta la obra destructiva del pecado, como fue la transgresión de Adán, con su propósito de traer vida abundante, que es la manifestación de la abundancia de la gracia. Y en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, conocer a Cristo es recibir esa vida que Dios nueva, esa vida nueva que Dios nos ha dado a través de Él, que supera por con creces a la muerte traída por Adán en el Edén. Entonces, si el pecado de uno nos llevó a la muerte, pero la justicia de uno nos trajo vida abundante, ¿estamos viviendo cada día en la victoria que Cristo ya nos dio sobre el pecado y la muerte? Para finalizar, vemos en este capítulo 5. Hemos visto verdades fundamentales que cimientan nuestra fe en Jesús y nos llenan de gozo. Hemos comprendido 3 puntos importantes. Por la fe en Jesús tenemos paz inquebrantable con Dios y acceso constante a su gracia, no una sola vez, sino siempre mediante Jesucristo. Incluso en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, tenemos gracia, acceso. Ay, no, Señor, es que yo pequé, yo primero voy a hacer todas estas cosas y después entonces yo me acerco a ti, después entonces yo me bautizo, o después entonces yo tomo la Santa Cena, o después entonces yo sirvo. Me dijeron que tenía que hacer esto, pero yo no lo voy a hacer porque yo soy demasiado malo, Señor. Esa gracia está vigente, la sangre de Cristo, el acceso al trono de la gracia está abierto en este tiempo mediante Jesús, para que podamos arrepentirnos, ir a leer, ponernos a cuenta con Él. Él nos lava, nos levanta y podemos seguir caminando en Cristo Jesús. En segundo punto, el amor de Dios fue demostrado de manera suprema al morir Cristo por nosotros, aun cuando éramos pecadores, mostrando un amor incondicional que excede todo entendimiento. Y lo tercero que aprendimos es que la justicia de Cristo es infinitamente superior a la transgresión de Adán, habiendo sobreabundado la gracia donde abundó el pecado, dándonos vida y reinado en vida. Hermanos, es claro
aclara la enseñanza de Romanos 5. La vida abundante y eterna. Él nos las presenta a través de Jesús. Eso que leímos en Juan 10:10, Juan 17:3 es una realidad para quienes creen. ¿Tú crees? Levanta la mano si crees. Creemos en Cristo. Creemos en la obra salvífica de Jesús en la cruz del Calvario. Es una realidad. La vida abundante que me ofrece Jesús día a día. Es una vida inagotable. Nosotros somos los que cerramos el grifo cuando le damos la espalda a Dios. Pero cuando nos ponemos de cara a Dios, no importa cómo estemos, Él nos sobreabunda en gracia. Hermanos, ya no hay condenación. Tenemos paz con Dios. La paz que nadie nos puede quitar. Jesucristo. Y no solo eso, sino que podemos gloriarnos en la esperanza de su gloria. ¿Cómo nos gloriamos? Hablando de Cristo a todo aquel que se nos acerque. En Cristo tengo vida. En Cristo, aún los problemas son más llevaderos. En Cristo puedo avanzar. Mira, pero ¿por qué estás enferma? Mira, ¿por qué si tienes deuda? Mira, ¿por qué tú estás tan sonriente? Porque Cristo está conmigo. Y su gracia es inagotable. En un mundo lleno de ansiedad y miedo, donde las tribulaciones parecen abrumar, la palabra de Dios nos asegura que tenemos una paz segura, certera, que el mundo no nos puede tocar. Y una victoria que supera las aflicciones. Hermanos, es una buena noticia para nuestros corazones. Hermanos, vivimos cada día en la seguridad de esta paz con Dios. Estamos recibiendo y respondiendo a la grandeza de su amor manifestado en Cristo Jesús. Estamos descansando en la supremacía de la gracia que ha vencido al pecado y a la muerte en tu vida. Te invito a que hoy, si no lo has hecho, recibas esta paz por fe en Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos llena. No importa lo que está pasando en tu vida. No importa lo que estás sufriendo. No importan las acechanzas, no importan las deudas, no importa la enfermedad, no importa la circunstancia del mundo, de continente, de país, de familia. Lo que importa es esa paz que nada ni nadie nos puede robar en Cristo Jesús. Y tenemos acceso a ella mediante la obediencia y la búsqueda diaria. Te invito a que hoy cierres tus ojos allí. Inclina tu rostro y renueve tu compromiso de vivir cada día en la realidad de esta gracia inmerecida y en la gloriosa y gozosa esperanza de la gloria de Dios. Recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Extiende tu mano y recíbela por fe. No la ves, pero está aquí, porque Jesús está aquí en medio nuestro, mediante la persona del Espíritu Santo. Él es el que nos da esa paz. Jesús es el que nos da la seguridad de nuestra salvación. Jesús es el que nos da, aún en medio de la tribulación, la certeza de que aún si mañana partimos de este mundo, o hoy mismo cerraremos los ojos aquí y los abriremos delante de Él. No importa lo que hagas tú o yo, no se basa en lo que dejes de hacer o lo que hagas. Lo importante es tener un corazón rendido día a día delante del Señor, arrepentido por las circunstancias de esta vida, y que podamos entrar acceso al trono de la gracia mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza contundente que tú nos has dado, Señor. Echa fuera todo miedo, echa fuera todo temor, Señor, echa fuera toda duda. Responde toda pregunta, Señor, en tu tiempo precioso y con esa voz dulce, amable. Señor, enséñanos a cada uno en nuestro espíritu y en nuestro corazón cómo debemos andar en ti, Señor, día a día. Te entregamos nuestra vida una vez más, Señor.
Entregamos, Señor, nuestro corazón una vez más. Entregamos nuestros pensamientos a ti una vez más. Entrego todas mis cargas a ti una vez más, Señor. Y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que podamos dormir tranquilos. Señor, que podamos caminar tranquilos. Aun cuando la situación esté allí, que nos aceche, pero sabemos que tú nos brindas con tu Espíritu Santo y nos das la salida. Y ya no preguntamos por qué a mí, sino que preguntamos para qué esto que estoy viviendo. Sé que hay propósito en lo que Dios está permitiendo que estás viviendo, porque Dios tiene propósito en todo. No hay nada que se le escape. Dios tiene propósito en tu vida y en mi vida. Y si aún no lo has visto, pronto lo veremos. Te damos gracias, Señor, y oramos